Bienvenidos a un nuevo ciclo de Conclusión TV. En esta emisión tenemos dos invitadas muy especiales en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Urenda Navarro Sánchez y Elena Moncada se encuentran en la ciudad de Rosario a fin de brindar una charla que va a ser esta misma tarde en la Facultad de Derecho a las 18:30 horas en el aula 15. Me dijeron que lo tenía que repetir. Urenda es docente, investigadora de la Universidad de San Luis Potosí en México e integrante del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas. Y Elena Moncada es autora del libro Yo elijo contar mi historia, víctima de trata y fundadora de la ONG Mujeres en Actividad. La charla que van a dar esta tarde precisamente versa sobre el tema trata, desapariciones y explotación sexual de mujeres. Así que bueno, vamos a conversar nosotras qué temas piensan abordar esta tarde en la Facultad de Derecho. Bueno, la idea un poco es hablar de lo que consideramos trata y prostitución, que para mí, que estuve prostituida 18 años, es la cara de la misma moneda, porque siempre digo que los grilletes están en la cabeza de las compañeras. Y bueno, contar un poco cómo estamos trabajando en Santa Fe, que hacemos recorridas nocturnas, cómo están los fiolos dando vuelta, cómo está el norte santafesino con unas estadísticas muy alarmantes. Las niñas con 8 años están habilitadas para ser prostituidas en lo que es el puerto de Reconquista, que vamos a estar la semana que viene también allí. Venimos trabajando muchísimo, el libro me abre muchas puertas para poder hablar de todo esto, que además hay, aunque digan que cierran los prostíbulos, se camuflan y están en todos lados, y quiere decir esto que hay convivencia policial. Bien. Urenda, como integrante del Observatorio de Trata y Tráfico de Personas, sería bueno si pudieras dar un panorama al menos breve de qué números se manejan y qué tipo de trabajo se puede realizar. Sí, efectivamente el observatorio es una plataforma regional que ha buscado visibilizar desde el análisis comparado primeramente de la legislación nacional en cada uno de los países de la región, cómo se está tipificando el delito de trata de personas y su asociación con otros tipos de delitos también de carácter significativo como las desapariciones y los feminicidios. El observatorio lo que intenta hacer es generar análisis de casos, de jurisprudencia, pero también, que es muy importante, de acciones en materia de política pública que puedan incidir dentro de los estados que conforman el observatorio para poder atacar el problema. Lo que encontramos es que primeramente en las legislaciones nacionales en la región de América, de Latinoamérica, ha sido muy difícil que las y los legisladores hayan podido materializar y concretar en un tipo penal algo tan complejo, porque este delito se compone de una serie de medios, de fines también específicos, y lo cual imposibilita de cierta manera a que quienes hacen las labores de investigación puedan dar realmente con que se trata de un caso de trata. Por lo regular, lo que observan, como lo comentaba Elena, es la cara final de la trata, que es la explotación, y todo lo que se oculta detrás de ella, que tendría que ver con el enganche que se realiza con algunos, en México les denominamos como padrotes, financiados por redes de tratantes también, cuyos modus operandi en México, en uno de nuestros estados que denominado Tlaxcala, era un lugar en donde funcionaban a partir del enamoramiento hacia las chicas. Lo cierto es que ahora, por la propia condición de frontera que México ha adquirido con respecto a Latinoamérica y el gran problema del crimen organizado que tenemos en nuestro país, ha generado también que las redes de tratantes ya tengan modus y configuraciones distintas para captar a las mujeres para la explotación, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que ahora están captando mujeres migrantes, mujeres jóvenes que desplazan de un estado en donde las enganchan, pero son comerciadas, trasladadas y explotadas en otros espacios. Algunas de ellas no sobreviven a estos procesos y están muy vinculadas también con los feminicidios, como comentaba hace un momento. Claro. Entonces todos estos delitos que consideramos que son graves entran dentro de un esquema que es importante comenzar a nombrarlos, en el caso, por ejemplo, mexicano, como delitos de segundo estado.
En ese sentido, el Observatorio Latinoamericano incluso ha buscado tener diálogo con los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un pronunciamiento claro a partir de su última reunión el año pasado en Perú. Este año se efectuó en Quito, para visibilizar que hay un problema muy importante de quienes operan la ley e investigan y juzgan. En el caso mexicano tenemos muy pocas sentencias sobre trata de personas, muy pocas investigaciones en donde se visibilice como trata. Por lo regular están asociados a delitos como lenocinio o como corrupción de menores, y no necesariamente hacia trata, pero obedece a la configuración misma del tipo penal de trata, que hace muy difícil que puedan encuadrar la realidad en la tipificación penal de ese delito, ¿no? Exacto. Hay una cuestión, digamos, que me imagino que las dos podrán dar fe de eso, que muchas veces, si no todas, hay una red, digamos, de connivencia, de complicidades policiales y políticas, cuando no de participación efectiva, digamos, en estas redes, que también dificulta mucho más combatir este tipo de delitos, ¿verdad? Sí, bueno, y claramente lo tenemos cuando no tenemos políticas públicas para este colectivo de mujeres rescatadas de la trata, que son la gran mayoría, y tienen un proceso de 3 meses, por ejemplo, de acompañamiento, y después las chicas vuelven porque, bueno, quedaron marcadas para eso. Entonces, las pocas condenas que se dieron, que fueron muy pocas, la única sobresaliente fue la de Alika Kinan en Ushuaia, que es una sobreviviente que demandó a todos Ushuaia, al municipio y demás, pero bueno, se tuvo que ir a vivir a Buenos Aires porque fue amenazada hasta que se tuvo que ir. O sea, las pocas condenas que hay no son muy efectivas, porque claro, hay convivencia y también tenemos un estado proxeneta, claramente, porque si no, no tendríamos prostitución. Tenemos niñas en Santa Fe de 11 años prostituidas, 11 años, y están colgadas en la página de Mujeres en Actividad para quienes los quieran ver. O sea, el trabajo de campo que venimos haciendo hace casi 10 años nos muestra toda esta cosa de explotación sexual, a veces de sus papis, de sus padres, que bueno, yo a veces digo, nosotras no somos nadie para condenar o decir de los papás, pero bueno, son sus propios padres, son los fiolos, es la policía que acompaña todo esto, porque si no, claramente no existiría, ¿no? Claro, ¿ustedes tienen algún tipo de registro de datos fehacientes? Porque imagino también que debe ser muy difícil comprobar, tener acceso a estadísticas reales cuando el poder policial o el poder político está entremezclado en este tipo de... ¿Han podido, digamos, establecer algún tipo de datos? Bueno, el observatorio ha trabajado con algunos organismos internacionales, particularmente con la Agencia contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, quienes han generado una base de datos de sentencias, no solamente para el análisis jurisprudencial, sino también para tener datos cuantitativos certeros sobre los casos de trata en América Latina. De ahí se generó un documento que ha sido distribuido, de hecho fue generado aquí en alianza con ProJust, que es la red de fiscales argentinos. Se generó un case digest, es decir, un documento de análisis jurisprudencial sobre cómo han respondido las autoridades para el combate contra la trata de personas en su modalidad de administración y procuración de justicia. En ese sentido podríamos decir que tenemos una cifra muy, digamos, alarmante en términos de la actuación de los estados en la región frente a la trata de personas, ¿no? Si lo pusiéramos en términos de porcentaje, podríamos decir que prácticamente del 90% de los delitos de trata, solo de un 100%, únicamente un 20% es perseguido como tal y evidentemente sancionado, porque los medios probatorios, debido a la dificultad que planteaba hace un momento en términos de la redacción del tipo penal que imposibilita la investigación y también las capacidades estatales que encontramos en América Latina para su investigación, dificultan que se reúnan los medios probatorios necesarios para poder condenar.
Aunado a lo que ya comentaba Elena, que hay una red de complicidades en donde muchos actores que forman parte de la estructura estatal, por ejemplo en el caso mexicano es muy claro, hay señalamientos muy claros de políticos que consumen cuerpos, que se dedican a relacionarse con redes de tratantes para tener incluso decanes en los espacios públicos. Entonces, esto nos habla también de esas complicidades y ya como lo apuntaba Elena, también el Observatorio Latinoamericano se ha declarado en el sentido de que el hecho de que el Estado o los estados latinoamericanos toleren la trata, esto implica que son cómplices y en consecuencia que el Estado sea un proxeneta también, ¿no? La tolerancia a estas actividades, la convivencia, la no actuación de forma eficaz y coordinada en términos, por ejemplo, de crear, como una de las estrategias, tendría que crear comisiones intersecretariales o interinstitucionales que pudieran actuar coordinadamente para enfrentar el problema y garantizarle a las víctimas de trata, primeramente, la restitución de sus derechos y la reparación, evidentemente, del daño. Algo que es muy complejo y que vemos que a nivel regional es prácticamente nulo en ese sentido. Claro. Me imagino, te lo pregunto a vos, digamos, que has padecido, digamos, la trata durante muchos años de tu vida, que también debe haber un factor, digamos, para la persona que es víctima de trata y que es obligada a prostituirse, debe haber un factor de miedo, si la policía te agarra y te llevan para ejercer la prostitución, no debe ser fácil, claro, no debe ser fácil, digamos, denunciar o decir que estás obligada. ¿Cómo es? Mira, uno cuando entra al mundo de la prostitución, yo entré seducida y enamorada con un fiolo y uno después naturaliza. Cuando yo me escapaba de él, una de mis escapes fue el último desde aquí de Rosario, la policía me encontraba y me llevaba a la casa, o sea, sabía claramente dónde vivía el fiolo. Claro. Después, bueno, uno naturaliza y hay que criar los chicos y uno sigue, ¿no?, en ese mundo. Entonces me escapé de Santa Fe del fiolo y me enganché con un proxeneta, mucho peor, porque hoy le debo a la FIP 228.000 pesos por algo que nunca tuve y que para yo poder salir de esa deuda y poder monotributar a la hora que me llamen para hacer una charla, un trabajo, lo que sea, yo tengo que demandarlo ante la Protex. Imagínate revolver todo eso, enfrentarme a este señor que tiene 78 años, que ya no lo van a llevar preso. Vos figurabas como titular de todo. Claro. Llegué a tener 8 autos. Nunca sabía, porque uno firmaba. Vos firmabas. Aparte, para aguantar los cuerpos extraños sobre una, también uno se anestesia y se droga y se alcoholiza, que son secuelas que después te quedan, ¿no? Que de eso también hoy vamos a estar hablando, que la explotación sexual es mucho más que un tipo se te suba arriba. Son muchos años y bueno, y escaparte significaba eso, que te lleven de vuelta al lugar porque sos propiedad del fiolo. Bien. Así que bueno, con eso la convivencia está mucho más clara todavía. Hay una cuestión, digamos, que hay un debate que se da en relación a estos temas entre quienes son abolicionistas del trabajo sexual y quienes defienden el trabajo sexual y abogan por legalizarlo y por, bueno, hacerse cargo de que eligen ser trabajadores sexuales. No sé cuál es la opinión de ustedes al respecto. Bueno, yo te doy la mía, es cortita. Sí. 18 años parada en una esquina. Soy totalmente abolicionista, no quiero esto para mis hijas ni para mis nietas. La prostitución para mí no es trabajo y creo que desde mi lugar no lo tengo que discutir. Yo solamente sé lo que viví con un policía, o sea, la prostitución son violaciones sistemáticas hacia los cuerpos prostituidos. O sea que yo ni siquiera lo debato con nadie, ni lo discuto. La única que lo puede discutir es Moria Kazán, que puede elegir, que es la única que habla de esto. Pero después lo demás, la verdad que por mi parte, más que eso, no. Sí, desde el observatorio también hay una clara postura abolicionista y esto obedece a que la mayor parte de los que formamos parte del observatorio somos académicas y académicos y partimos del supuesto de que no puede haber un consentimiento cuando hay condiciones estructurales que lo vician, ¿no? Entiéndase, cuando hay un inacceso a derechos fundamentales en términos de poder tener garantías a los derechos humanos de las mujeres, difícilmente, aunque haya un consentimiento tácito,
estaríamos hablando de que existe un consentimiento en términos reales, porque está viciado de origen. Entonces, desde el observatorio también nosotros nos hemos posicionado como abolicionistas, en el sentido de que el reglamentarismo, pues lo único que ha hecho es tolerar el problema y no atacarlo de raíz, debido a que obedece a dos factores fundamentales. Uno, a un tema estructural, como lo comentaba, que ha implicado el despojo y la expropiación de los cuerpos de las mujeres, su uso, la perpetuación del otro pilar fundamental, que es el capitalismo. Entonces, desde esos dos horizontes, el observatorio tiene muy clara su posición. Aquí en Argentina tenemos la Asociación de Meretrices, bueno, que funcionan prácticamente como un sindicato, y ellas sostienen, digamos, que la prostitución no siempre es trata. ¿No? Que bueno, una mujer puede decidir ejercerla y que para, digamos, que reglamentar esta situación evitaría determinadas situaciones de trata. Yo, eso, perdón, sí, no, yo pregunto siempre sí. Cuando suele surgir esto, digo, yo nací en Amarsetea igual, pero me daba mucha vergüenza llamarme trabajadora sexual. Entonces me entendí que era abolicionista, empecé a entender que era feminista y abolicionista cuando empecé mi militancia. Yo siempre digo, cuando se habla del trabajo sexual, ¿le van a poner un policía a cada compañera, que es el que las viola, el que las obliga a vender merca, o sea, cocaína? Vamos a ser un poco más claros. Pero digo, me parece que esto tiene que ver con mujeres que realmente no están en la esquina. Porque en las recorridas que nosotras hacemos en Santa Fe, y que la he hecho en Buenos Aires en un tiempo, todas las mujeres de las recorridas, vos les preguntás y ninguna quiere estar en la esquina. Claro. Dicen trabajo, pero no pueden decir voy a hacer tal o cual cosa. Lo llaman trabajo de esa manera, pero no desde el lugar que quiere el sindicato de trabajadoras. Está claro. Entre comillas. Bien. Y cuando hablamos de políticas públicas, ¿por dónde se puede? Porque la verdad es que no las hay, por lo menos en este país, y creo que en América Latina estamos más o menos. ¿Por dónde se puede empezar a abordar esta cuestión desde lo público, ¿no? Desde que del Estado prevenir la trata y el trabajo sexual? Yo creo que ahí hay una tarea fundamental, como hace un momento lo apuntaba, de que el Estado tiene que comprometerse a crear comisiones interinstitucionales que estén compuestas no únicamente por las instituciones que persiguen y juzgan en términos del delito, sino también todas aquellas como institutos o ministerios de educación, secretarías de educación, secretarías de salud o ministerios de salud, según sea la modalidad en cada uno de los estados en América Latina. Estas comisiones tienen que actuar primeramente en el diseño de una estrategia conjunta, esto que le denominamos como planes estatales del combate contra la trata. Hay muchas agencias de cooperación internacional, de hecho, que financian en los estados latinoamericanos el que cuenten con sus programas de política pública en atención a 4 ejes importantes, que sería la prevención, la atención, la sanción y la erradicación, bajo los pilares que los mandatos en términos de atención a víctimas señalan, que es máxima protección, hace un momento refería también garantía de restitución, garantía de no repetición también, y por supuesto que el tratamiento y el uso digamos adecuado de los datos de las víctimas, de la propia identidad de las víctimas, de salvaguardarles todos sus derechos en términos de una atención integral. Entonces, en ese sentido, activar esos 4 ejes, mejor conocidos como PAS, implicaría que las instituciones se coordinaran las que les compete en materia de prevención, diseñar estrategias en materia de prevención, que sería difusión de derechos, la comprensión de qué va esto de la trata de personas, en el tema de erradicación, todas aquellas acciones tendientes evidentemente a largo plazo que busquen eliminar el problema, y la prevención, la atención y la sanción, que son, digamos, las que actúan de carácter emergente. Entonces necesitamos una política pública a nivel regional que se sostenga en esos 4 ejes. Lo cierto es que vemos muy pocos estados que realmente integren dentro de sus leyes la obligatoriedad de contar con estos programas de acción, con comisiones o con secretarías o comités interinstitucionales que actúen de manera eficaz y que involucren a la sociedad civil que está organizada, que tomen la voz de quienes han sido víctimas para saber cuáles son las necesidades. Claro. Eso también sigue siendo un horizonte muy lejano que tenemos muy claro, ¿no? Sí, también hay una batalla cultural detrás de todo esto,
acá en Santa Fe, el norte santafesino, habíamos hablado antes un poco fuera de cámara, digamos, de determinadas situaciones que están casi enquistadas en la sociedad. Hace muy poco hubo un caso testigo de una chica que durante años había sido violada por su padre. El juez, digamos, que intervino en ese caso, lo dejó libre al padre y ella tuvo que irse de esa ciudad para poder seguir con su vida y escapar de este hombre. Bueno, finalmente el Estado reconoció el fallo, el error de ese fallo judicial y hizo una reparación con la víctima. Pero ese es un caso único, podría decirse, y en general... Yo me atrevería a decir que fue político. Bien. Lo digo yo, no te preocupes. Sí, probablemente, digamos, ninguna de estas acciones están exentas del tinte político en estos tiempos. Claro. Pero lamentablemente, digamos, los que estamos, después de tanto sufrimiento, digamos, la denuncia incluso tenía que ver con ella y con su hermana. Pero ¿a qué voy con esto, no? El cambio cultural es también que un hombre no es el dueño del cuerpo de por más que sea su hija, que un juez tiene que tener una visión de género en el momento de encarar determinados fallos, ¿no? Esa debe ser tal vez la batalla más difícil. Sí, pues esto es tan patriarcal. Vos fijate, la niña Nair de Concepción del Uruguay, creo que fue, que mató a su novio. Sí. Por supuesto que no estamos de acuerdo en que nadie mate a nadie, claro, ¿no? Pero digo, qué machista, porque la niña ya está juzgada cuando hay un montón de femicidios que todavía ni siquiera están en la puerta de que se vaya a tratar. Es terrible los femicidios en la Argentina, en Santa Fe, ni hablar en el norte. En el norte, en un rachito que es de 2 aguas, que apenas si tiene un palo, supuestamente se ahorcan las mujeres. Claro. O sea, es muy terrible. Y bueno, ante esto digo, lo patriarcal que es, lo machista que es nuestro Estado, para poder a una niña de 19 años ya ponerla a la perpetua, cuando nunca había ocurrido históricamente, digo, y con los varones tampoco. Exacto. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, yo solamente apuntaría, ya lo ha precisado muy bien Elena y tú lo has mencionado. Creo que es importante, como mencionaba hace un momento, decir que no vamos a poder revertir una situación de estas en tanto no derroquemos a esta estructura patriarcal que lo que ha hecho históricamente es despojarnos de nuestra agencia en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces todo el combate que hemos hecho de muchos de los horizontes latinoamericanos, ustedes en Argentina encabezan uno de los movimientos más importantes de recuperación de esa agencia de los cuerpos en el tema del aborto, va de la mano evidentemente también de la lucha sobre el capital en nuestros cuerpos. Lo que hay que entender es que estos dos procesos que el neoliberalismo ha traído en contextos como los nuestros en América Latina han implicado, entre otras cosas, la reducción de las mujeres a objetos de mercantilización que abona perfectamente con un Estado patriarcal. Entonces, mientras no haya un combate a lo estructural, en esto que hablando de políticas públicas tendría que hablarse de este enfoque de Twin Tank Approach, que significa trabajar en 2 vías, atender lo estructural, que tendría que ver con esto, derrocar ese mandato, ese poder estructural patriarcal, pero evidentemente también atender lo emergente, que implica el resolver el problema cuando lo tienes aquí. Creo que en ese sentido queda muy claro cuál es el horizonte que tenemos nosotros enfrente. Sin embargo, mientras no haya voluntad política, difícilmente como sociedad civil, si no hay una articulación también, podemos lograr colocar en la agenda estos problemas. Bien, bueno, entonces de todos estos temas van a estar Urenda y Elena conversando con el público esta tarde en la Facultad de Derecho, Córdoba y Moreno, en el aula 15 a las 18:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Es imperativo que todos los que podamos participar, participemos, porque solo a través del debate y la participación se pueden modificar las cosas. Muchísimas gracias a las dos y nos encontramos próximamente.